siempre. Le sustentaría el ojín con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Sellamos la oración siempre en el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora voy a pasar de este lado y ahorita les voy a ministrar la palabra. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, Beomen. Recuerden que ya están activados los comentarios para que ustedes expresen pues sus ideas y demás. Si te gusta la administración, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos. Y comparte el video. Puedes darle like ahí, sí, me gusta y dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Bueno, tengo varios avisos porque son muy importantes, hermanos. Miren, en este canal hay una riqueza extraordinaria porque ministro la bendita palabra del Todopoderoso. No porque yo sea la gran cosa, sino porque es la palabra del Todopoderoso. La Biblia, para que se entienda para los nuevecitos. Y son muchos temas. Ahora, pongan mucha atención. Anótenlo en su agenda, no sé, ¿de acuerdo? El día miércoles 26 de noviembre, va a haber va a haber oración, va a haber jalel, pero va a estar el chat abierto. Anoten eso, es importante, porque ahí sí se puede pedir de todo, sí, porque no hay Shabbat. Miércoles 26 de noviembre, hora de tefilá con jalel, pero ese estudio se va a completar porque mañana les quiero dar un estudio muy importante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Invita a los de tu casa y demás. Bueno, no olvides suscribirte al canal y recuerda que yo no monetizo los videos. El amado Roy Luis va a poner ahorita el código QR de descargar la aplicación. Ahí está, escanenlo, para que tú puedas tener todo a la mano. Vayan descargando todo el material, porque la cosa se está poniendo cada día más fea. Ven que hubo un apagón en Francia. París estaba en sombras. Tremendo, ¿no? Entonces ya están anunciando que viene algo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este tema es muy importante porque lo considero así. Miren, el apóstol Pablo, Rab Shaul, en Efesios 6 nos da cuáles son nuestras armas, ¿verdad? De la milicia. Hay un tema que le titulé Armas de nuestra milicia. Vean ese video, está interesantísimo porque es la palabra del Eterno. Mañana a las 10 de la mañana vas a ver cómo vas a aprender, en cada segundo vas a aprender cosas nuevas. Mañana es la Parashá Toldot, generaciones. De ahí viene el apellido Toledo, en España. Fíjense, de Toldot, Toledo, de ahí viene el apellido. Bueno, muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el título del tema del día de hoy? ¿Cómo está tu defensa contra el diablo? ¿Cómo está tu defensa contra el diablo? Quiero que abran, por favor, Segunda de Crónicas, vamos para allá. Segunda de Crónicas, muy bien, capítulo 12. Y no quiero que se me pase la oportunidad de recomendarles este libro. Ahí dice Estudios de la Torah. Y aquí está qué es el Shabbat, todo. Aquí está el link para que ustedes puedan descargar todos los libros gratis. Y ya después tú los empastas así. Explico las fiestas, todo está explicado aquí. Aprovechen ese material y bájenlo de una vez, hermanos, porque como se están poniendo las cosas, no sabemos ya. Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 12. Vamos a entender que muchas veces cuando uno descuida la fortaleza, ¿cuál fortaleza sería? Guardar la santidad total. Oración
orar, compartir el mensaje de Yahshua. Porque si tú guardas la santidad está muy bien. Si oras está muy bien y si ayunas también. Pero si no compartes el mensaje, eso es pecado. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Comparte este video una vez que esté subido, etc. Bueno, en 2 de Crónicas capítulo 12 se trata del ataque de Egipto a Jerusalén. Y voy a explicarles primero el verso 1 al 4 y ahorita lo leemos, como lo hemos hecho siempre, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, Roboam era el hijo de Salomón, el rey, ¿sí? Y él no había gobernado por mucho tiempo cuando se manifestó en él la angustia de una manera clara. Que las fortificaciones fronterizas que había construido no eran adecuadas. Y sobre todo para Egipto. Es decir, las fortificaciones de Israel para dividir el terreno, ¿verdad? Y de ahí a Egipto, se habían prácticamente ya deshecho. Descuidó eso el rey Roboam, ¿verdad? Y esto había servido para contener la invasión del ejército egipcio. Pero el rey Sisac con S, Sisac y C al final, invadió Jerusalén, invadió Israel. Entonces pregúntate, ¿cómo están tus fortalezas contra el diablo? ¿Eres santo? Hay un libro que le titulé 20 características de un salvo. Y hay un video aquí en este canal. Una de las características es que es justo en todos sus tratos. El santo, el Kadosh, quiere decir que está apartado, ora. Comparte el mensaje, guarda la Torah, en pocas palabras. El rey Sisac de Egipto reinó entre el año 933 al 914 antes de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Anteriormente Sisac había dado asilo a Jeroboam. Para que ustedes me entiendan, vean las dos casas de Israel. Jeroboam, por indicación de Yahweh a través de un profeta, se quedó con 10 tribus. ¿Se acuerdan cuando partió el talid? Sí, porque el talid significa reino. Entonces 10 pedazos de ese talid se lo dio a Jeroboam. Pero Jeroboam nunca dejó la idolatría. Entonces se dividió el reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Bueno, pero Jeroboam en el norte nunca hubo ni siquiera un solo rey, Kadosh, celoso de Yahweh. En Judá hubo buenos y malos reyes, pero en Israel ninguno. Entonces él dio asilo a un perverso, lo voy a decir aquí, o sea, Sisac dio asilo. A ver, vamos a Primera de Reyes, por favor, vayan anotando las citas. Primera de Reyes 11 y el verso 40, ¿sí? Muy bien, ya lo tienen, Primera de Reyes 11:40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y se estuvo en Egipto hasta la muerte del rey Salomón. Entonces, este Sisac dio albergue a este perverso. Ahora, Sisac también es conocido como Sisonc. Bueno, y este Sisac fue fundador de la 22 dinastía de Egipto. Y él mandó, fíjense muy bien lo que hizo este rey perverso de Egipto, y él mandó grabar los nombres de las ciudades israelitas que había conquistado sobre los muros del templo de Amón en Karnak, Egipto, lógico.
Ahora, en el año quinto de Roboam, 926 más o menos antes de nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach, Yahweh mismo trajo a Sisac como castigo sobre la nación de Israel porque Roboam había dejado la Torah de Yahweh. Entonces tú dices, si deja la Torah de Yahweh, el diablo los agarra y los hace pedazos. Ya lo he ministrado desde hace mucho tiempo. Ahí mismo en 1 Reyes 14, adelantito, busquen el verso 22. 1 Reyes 14, verso 22. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. 23. Mucho ojo, por favor, atentos, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. 24, muy importante porque eso ahorita abunda en Tel Aviv. Hubo también sodomitas en la tierra, o sea, en la tierra de Israel, en Judá, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Subraya esos versos, subráyalo. Entonces, algo muy grave, se atrae la ira de Yahweh. ¿Y cómo subió este perverso de Sisac? Bueno, pero fue con el permiso de Yahweh, recuerden. Es que esto es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible? Subió con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, ayudados por los libios. Recuerden que también va a pisar el lagar ahí el Eterno. Los suquienos, pero ¿quiénes eran estos suquienos? Eran, digamos, mercenarios extranjeros de Egipto, aliados y aliados etíopes. También va a pisotear ahí al Eterno. Bueno, entonces el rey egipcio, no tuvo problema para barrer las fortificaciones o lo que quedaba y atacar Jerusalén. ¿Quieres que tu economía esté bien? Cuidado con las fortalezas. Y así podemos resistir a los dartazos del diablo, dice Rab Shaul Pablo. ¿Quieres seguridad para ti, para tu familia, tu esposa, tus hijos? No descuides las fortalezas. Santidad, oración, guardar la Torah completa, etc. Porque si no, el diablo arrasa con todo. Ahora vamos a Segunda de Crónicas y en el capítulo 12. Y vamos a leer del verso 1 al 4. Ya tienen Segunda de Crónicas 12, 1 al 4. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la Torah de Yahweh. Ahí lo tienes. Y todo Israel con él. Fíjate muy bien cómo dice, y todo. Por favor, esto es una locura, esto es una tragedia, es una insensatez hacer eso. Les digo una cosa, pongan mucha atención. Déjenme tomar un poquito de agua y agárrate de la silla. No. Ha habido hermanos que me dicen, Roe, por favor, ore por mí, por mi economía, por esto, por mi seguridad, porque yo viajo, voy de aquí para allá. Me estoy refiriendo a muchísimos hermanos, pero muchos, tanto de la Keilah de la República Mexicana como del extranjero. Y entonces yo con mucho gusto oro, porque yo tomo en cuenta, yo hago mi ministerio, tengo celo por mi ministerio que me dio Yahweh.
Pero después, no todos, algunos han pecado y luego vuelven a llamar acá. Por favor, dígale al Roy Palacios que ore, porque no tengo para ir para la fiesta que convocó. No tengo que ir, no tengo dinero para ir a las fiestas. Eso me consta de muchos, ¿eh? Y entonces es porque pecan. Y la economía se va. El diablo se roba todo. El bolsillo tiene un hoyo y lo que entra se va. Terrible. Me consta, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Estamos enfrentando ya parte de la tribulación y vendrá después la gran tribulación. ¿O no estamos así desde el 2020? No hay muchas cosas. Medicamentos ya no los hay. Muchos medicamentos, te lo digo como médico, ya no los hay. Mando una receta y me hablan de la farmacia. Ya no está este medicamento, doctor Palacios. O sea, eso está sucediendo y se va a poner más fuerte. Entonces nosotros tenemos que estar bajo el talí de Yahweh. Bendito Yahshua Mashiach. Entonces seguimos leyendo. Verso 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Yahweh, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Yahweh. No te rebeles contra Yahweh. Verso 3. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es libios, suquianos y etíopes, no tenía número. ¿Te das cuenta? Una multitud arrasaron. Fueron miles de muertos. Trágico. Dice aquí el 4, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén, Yarushalayim. Ahora les voy a ministrar del verso 5 al 8. A estas alturas hubo un profeta, Semaías. Su nombre correcto es Semaías, de escuchar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero en las traducciones está como Semaías. A ver, vamos a ver aquí en Segunda de Crónicas 11, Segunda de Crónicas 11, verso 2. 11:2. Mas vino palabra de Yahweh a Semaías. Ahí lo tienes. Varón de Yahweh diciendo. Y ya le expuso la situación. Ahorita vamos a ver qué le expuso. Subraya en el verso 2. Shmayá, Semaías. ¿Sí? Yahweh escucha. Quiere decir su nombre. Ahora, en el 12, verso 15, vamos a adelantarnos tantito. En el 12, verso 15, las cosas de Roboam primeras y postreras no están escritas en los libros del profeta Shemaías, o Semaías, vamos a leerlo así, y del vidente Ido, ahorita voy a explicar qué significa Ido, ¿sí? En el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. O sea, casa de Judá con casa de Israel, hermanos contra hermanos, qué terrible, ¿no? Bueno, ahora, el profeta Semaías explicó a Roboam que la invasión era un castigo, literal, era un castigo divino por el pecado de Judá. Ya vimos que había hasta sodomitas, ya lo vimos. Y que solo si se arrepentían sinceramente, lo detendría ese castigo. Entonces, reconociendo que el castigo era justo, los príncipes de Judá se volvieron a Yahweh. Pero no esperes eso, a que, lo voy a decir así, a que Yahweh te castigue y después venga un arrepentimiento, porque ya no es lo mismo. Ahorita lo explico, el Eterno perdona, pero las consecuencias siguen. Entonces, reconociendo que el castigo era justo, los príncipes de Judá, ¿verdad?, se volvieron a Yahweh y lo hicieron con humildad.
y Él a su vez prometió que los libraría de la destrucción, pero que serían vasallos del rey de Egipto. No puedo hablar muchas cosas, algún día las hablaremos, pero vamos a entender eso mejor después. Entonces, ¿se dan cuenta? Detengo la destrucción. Yo detengo la destrucción, dice Yahweh, pero van a ser vasallos de Egipto. Ya hubo consecuencias. Ya no fue lo mismo. ¿Por qué al florecer y estar contentos y si estamos enfermos nos sana y nos prospera económicamente, tenemos para llevar el pan a la casa, que los hijos coman bien, que estén felices, que estén sanitos? ¿Por qué romper esa alegría por un pecado? No lo hagan. Y si estás en pecado, arrepiéntete. Recuerda, en esta congregación, siempre en cada administración digo, arrepiéntanse. El que está en pecado y el que sea K2, que se santifique. Eso dice la palabra del Eterno. Entonces, de esa forma, apreciarían el gobierno, fíjense muy bien, de esa forma apreciarían el gobierno misericordioso de Yahweh en contraste con los tratos crueles de los reyes humanos. Vayan anotando. Ahora, no se sabe cuánto duró esa relación con Sisac y que fueran vasallos y demás, aunque no llegó más allá del reinado de Roboam. Ahora, porque el Eterno es bueno y perdona. Bueno, ahora, vamos a leer el verso 5 y vamos a ver al verso 8. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Yahweh, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Quieres que el Eterno te deje en manos del diablo, sus demonios? Hermanos, en los últimos días he visto otra vez, bueno, es que la hay todo el tiempo, pero en esta semana vi cantidad de casos de posesión demoníaca. Verso 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Yahweh. Y cuando Yahweh vio que se habían humillado, vino palabra de Yahweh a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará ni mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. 8. Pero serán sus siervos. Terrible. Para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Ahí viene la comparación. No hay comparación, pues. El Eterno es bueno, es misericordioso. Bueno, les voy a ministrar del verso 9 al 11. Antes de que Sisac se retirara de Jerusalén, saqueó todo el oro de la casa de Yahweh y de la casa del rey. La reserva de oro quedó tan reducida que Roboam tuvo que hacer una cosa. Reemplazó los escudos de oro por unos de bronce. Terrible. Para proteger de ser hurtados, de ser robados, a los nuevos escudos les dio guardia, que los llevaran de la cámara, de la guardia del templo, hacia de la casa de Roboam hacia el templo y de regreso, o sea, viceversa. Siempre que Roboam se trasladaba al templo, iban los guardias guardando los escudos, pero ya no eran de oro. ¿Tú qué preferirías, oro o bronce? Pues no. Lógico, el oro, pero no por avarientos, para adorar a Yahweh. Qué bonito había hecho las cosas Salomón, el rey. Entonces, a ver, vamos a leer tantito aquí.
Muy bien, nos quedamos en el verso 8. Bueno, 9. Verso 9 de Segunda de Crónicas 12. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y como los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Yahweh, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Tremendo, ¿no? Eso es algo muy, muy tremendo. Ahora vamos a ver del verso 12 al 16. Años después, el rey Roboam recuperó su poder y riqueza al menos hasta cierto punto. Ojo con eso también. Es que en cada verso vamos viendo enseñanza. Nunca se vuelve a ser el mismo si se peca. Adulterio, fornicación, robo, etcétera, etcétera. Jamás. Años después dije bien, Roboam, porque está en la Biblia, prosperó su poder, recuperó su poder y su fuerza, su riqueza, perdón, al menos hasta cierto punto. Murió joven, a los 58 años. Digo, no muy joven, pero no es una edad todavía para morir. Y recuerden que morir joven es una maldición, ya lo vimos en las parashot, las partes, las porciones de la Torah. ¿Qué caracteriza el reinado de Roboam? Qué bonito sería decir, cumplió con todo a Yahweh. Fue un buen siervo. Le sirvió hasta la muerte. No. ¿Qué puedo decir? Porque lo dice la Biblia. O sea, de su reinado. Tuvo siempre mala actitud hacia Yahshua, hacia Yahweh. Tuvo mala actitud hacia Yahweh. Y bueno, hay libros que no están en la Biblia, pero tú ya lo viste. En los libros de Semaías, el registro de Ido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dirán esos libros, verdad? Bueno, algunos los tengo, otros no. Entonces, Semaías e Ido. Bueno, Shema Yah, ¿sí? Yahweh escucha. No quiere decir como Ismael. No. Ahora, vamos a buscar ahí en Segunda de Crónicas 9. Segunda de Crónicas 9, 29. ¿Ya lo tienen? Segunda de Crónicas 9, 29. Los demás hechos del rey Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán? Fíjense otro libro. En la profecía de Ahías, Silonita, ¿se acuerdan de Ahías, el que rompió el talid? Y en la profecía del vidente, pero es profeta, Ido, contra Jeroboam, hijo de Nabat. Subrayen esas citas, son importantes. Y vamos otra vez al 12.5. 12.5 de Segunda de Crónicas. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam. Ya lo leímos también, ¿verdad? Bueno, ahora, es muy importante no confundir este Semaías con un falso profeta Semaías. A ver, vamos, póngale una hojita ahí, ahorita regresamos. Vamos a Jeremías, vamos para allá, Jeremías 29. Jeremías 29. Y el verso 34. Perdón. 24. Muy bien. Y Semaías de Nehelam hablaba diciendo, así habló Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al Cohen Sofonías, hijo de Masías, y a todos los Coanín, diciendo, Yahweh te ha puesto por Cohen en lugar del Cohen
joyada, para que te cargues de la casa de Yahweh de todo hombre loco, o loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues me has reprendido ahora a Jeremías de Anatot? Él es el verdadero Jeremías, que os profetiza, porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el Cohen Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Ahora, 30. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, 31. Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Yahweh de Semaías, de Neelam, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. 32. ¿Sí? Por tanto, así ha dicho Yahweh, aquí que yo castigaré a Semaías. De Neelam es el falso, ese es el falso. De Anatot es el verdadero. Y su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Yahweh, porque contra Yahweh ha hablado rebelión. Casi les dijo, bueno, pues vaya, pues vamos a Babilonia, ahí van a estar muy cómodos, van a tener sus casas, etcétera, etcétera. Ahora, el nombre Ido viene de Adá, anótenlo, y quiere decir oportuno. Eso quiere decir oportuno. Es como cuando alguien dice, llegaste en el momento oportuno, no inesperado, sino oportuno. Entonces es pasar en el momento oportuno. Entonces, lo que quiere decir Yahweh aquí es que mandó a alguien, un profeta, con nombre Ido, por la encomienda, en el momento oportuno. Conclusión de este tema, amados Sahim, ¿cómo están tus fortalezas ante el diablo? ¿Te guardas en santidad? ¿Quieres ser vasallo del diablo de por vida? Entonces no serías salvo. ¿Cómo serías salvo? Hay que ser hijo de Yahweh por siempre y para siempre, en todo, en cada instante de nuestra vida. Yo siempre te estoy bendiciendo en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en economía, para trabajar fuera de Shabbat, en que no te vean los malos ni los perversos. Pero si tú pecas, estás descubierto. Hasta aquí la administración. Me voy a poner de pie, bendito es el Abacados. Esta enseñanza es muy valiosa. Bendito eres Yahweh Sebaot por tu luz para hacer luz para los demás. La gloria es para ti. Omen, beomen. Vamos a hacer una reflexión. Padre eterno Yahweh, una oración. Te agradecemos porque cada uno de tus capítulos en tu Torah y en tu Biblia entera hay enseñanza de sobra para hacer el bien. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Omen, beomen. Exaltemos al eterno amado Sahim.